acude rápido al hospital. A veces lo que sucede es que sí va el paciente, pero la gente que está encargada del filtro en los hospitales les dice que no es urgente y se van a su casa. O el médico de primer contacto no acudió a este tipo de capacitaciones y le parece, como ese tumor del testículo que les menciono, que la mamá le decía, es que tiene un testículo grande, y él dice que el médico le decía, no señora, es agua y se le va a quitar al rato, pero nunca lo revisó, nunca le hizo la maniobra de verle con la lamparita si era agua o era sólido, y con esa simple maniobra hubiera hecho el diagnóstico diferencial y se hubiera referido tempranamente. Y bueno, la otra es que muchas de las enfermedades, sobre todo las leucemias, que es el cáncer más frecuente en los niños, tienen síntomas y signos muy inespecíficos que se pueden confundir con cualquier cosa. Ahorita vamos a ver cuáles son los síntomas y signos de una leucemia, pero pues si es la fiebre, la mayoría de los médicos cuando vemos fiebre pensamos en infección, que pues de hecho es lo más frecuente. Si es un ganglio, también la mayoría de los médicos pensamos que le creció el ganglio porque tuvo una infección. Pero ya si ustedes están siguiendo a ese paciente, le dieron tratamiento y a la semana el niño sigue con fiebre, a pesar de un tratamiento de lo que ustedes hayan sospechado, pero el niño sigue con fiebre, sigue con ataque al estado general, sigue con ganglios crecidos, hay que tomarle ya las medidas siguientes, como vamos a ver ahora, una biometría hemática, que es la forma más rápida de diagnosticar a una leucemia, si se hace un análisis concienzudo de los datos que nos está reportando la biometría. Bueno, esto ya es un poco repetitivo, es la velocidad de crecimiento. Muchas veces el niño llega con dolor óseo y decimos, es el dolor del crecimiento del hueso, y dejamos pasar a lo mejor un osteosarcoma o un sarcoma óseo, ¿no? Y síntomas que muchas veces no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, un niño que llega con proptosis, con exoftalmos, que se piensa a veces más bien en una infección del ojo y no se piensa, no sé, en una leucemia. Las leucemias no linfoblásticas pueden no dar ninguna manifestación en la biometría ni en el resto del cuerpo, más que un sarcoma granulocítico, que así se llaman los tumores localizados de las leucemias no linfoblásticas en el ojo. Entonces, a lo mejor sí va a haber ocasiones en las que el tumor se presente con síntomas a los que no estamos acostumbrados y se nos vaya el diagnóstico, pero la mayor parte de los casos, si estamos alertas y conocemos lo más frecuente, podremos sospechar cuándo un niño puede tener un cáncer. Entonces vamos a sospechar un cáncer en un niño que tiene fiebre. Decíamos, si esa fiebre es ya de larga evolución, una fiebre que a pesar de tratamiento con antibióticos no se le quita, ustedes ya le dieron tratamiento y sigue con fiebre, algo está pasando. Ya no podemos quedarnos nada más con la pura exploración física, hay que ir ahora a exámenes de laboratorio y gabinete para saber por qué tiene fiebre ese niño. Un niño con palidez o hemorragias es otro dato de alarma, que nos está ya hablando de algo está pasando en la médula ósea que está creándole al niño ya estas manifestaciones de síndrome anémico y síndrome purpúrico. Ustedes saben que los 4 grandes síndromes que integran el diagnóstico de una leucemia pues son esos: el síndrome anémico, el síndrome febril, el síndrome purpúrico y el síndrome infiltrativo. Entonces, si el niño ya tiene fiebre, si está pálido, tiene hemorragias, pues lo que sigue es hacerle su biometría hemática, ¿no? La cefalea y los signos neurológicos que aquí nos permitirán hacer el diagnóstico oportuno de un tumor del sistema nervioso central, conociendo como cefalea aquel síntoma que le causa dolor al niño entre las órbitas y el occipucio. O sea, todo lo que le duele al niño entre órbitas y occipucio lo tenemos que considerar como cefalea y no menospreciar, porque el niño muchas veces no tiene la capacidad de discernir dónde le duele, pero si les menciona un punto entre las órbitas y el occipucio, ustedes tienen que revisarlo, fondo de ojo, a lo mejor hacer algunas otras maniobras para saber si no trae datos, por ejemplo, de alguna infección en los senos paranasales, que es lo que más frecuentemente vemos como causa de cefalea crónica.
revisar en los antecedentes si hay antecedentes de migraña en la familia, que nos informen si ese paciente a una edad muy temprana puede tener migraña y no otra cosa. Hacer bien el interrogatorio de las características de la cefalea. Un dolor de cabeza que despierta al niño en la noche cuando está dormido, ese dolor de cabeza no puede ser secundario a algo inocuo o a una infección. Ese es un dolor de cabeza casi característico de algo que está ocupando espacio. Acuérdense ustedes que el dolor de cabeza ocurre ya sea porque se están comprimiendo aquellas estructuras sensibles al dolor, como son las meninges, como son los vasos sanguíneos, porque a lo mejor la masa encefálica no duele, pero las meninges duelen mucho, los vasos sanguíneos duelen mucho. Entonces, todo lo que comprima estas estructuras o las inflame, le va a causar al niño cefalea, y esto lo hace un tumor cerebral al ocupar espacio, o lo hace una leucemia que está infiltrando las meninges, una leucemia meningia, le va a causar cefalea al niño. Y estos son datos que nos tienen que alertar y enviar el niño a un tercer nivel si ustedes no tienen la posibilidad de hacerle una tomografía, por ejemplo, que es el estudio más que ya está muy al alcance de la mayoría de los centros regionales. Y signos neurológicos, la afectación de pares craneales muchas veces es lo primero que nos alerta la posibilidad de que un niño tenga un tumor cerebral o una leucemia que está infiltrando las meninges y que está ya, sobre todo los pares bajos, si el niño tiene problemas para la deglución, si el niño tiene ptosis o si el niño tiene parálisis facial, ya nos están hablando de algo que no está bien y que hay que enviarlo a revisión. El dolor óseo, que decíamos muchas veces, se confunde con el dolor del crecimiento, o el dolor que tienen los niños por el pie plano, que es también otra de las causas de que les duelan las piernas a los niños. También, si ustedes ya, ese tipo de dolores tienen que ser por exclusión. Lo primero, si al niño le duele y él está repitiendo que le duele en cada consulta, mejor háganle una radiografía del sitio que le duele, y comparando, si le duele una tibia, pues habrá que hacerle radiografías de las dos tibias para comparar qué está ocurriendo. Si le duele un punto en la mandíbula o un punto en el hombro, habrá que hacer comparaciones para ver si realmente encontramos datos que a veces son tan sutiles como que apenas se está empezando a levantar el periósteo, o como que se están haciendo apenas líneas translúcidas porque está empezando a haber ahí datos de osteopenia. El osteosarcoma, que es el tumor maligno más frecuente en los niños, su punto máximo de presentación es en los adolescentes, en los huesos que están creciendo rápido. Por eso se puede confundir mucho el diagnóstico con el dolor de crecimiento, porque es en aquellos niños que tienen una velocidad de crecimiento rapidísima en la adolescencia, y el osteosarcoma prefiere los sitios muy cercanos a los núcleos de crecimiento. Entonces, si al niño le duele una rodilla o le duele cerca de la cadera, sobre todo si es adolescente, no pensar que sea nada más por crecimiento. Ese tiene que ser un diagnóstico de exclusión. Hay que hacer placas. Las adenopatías también es otro dato que nos va a alertar a la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz de leucemias o de linfomas. Y aquellas adenopatías, sobre todo mayores de 1.5 o 2 centímetros, son las que nos alarman y las que nos obligan a tomar la decisión de hacer una biopsia. Recuerden ustedes, sobre todo los que han tenido entrenamiento en pediatría, que las curvas de crecimiento en el niño cuando nace, el sistema linfoide está hasta el tope, y a medida que el niño va creciendo, el sistema linfoide va involucionando, de tal forma que al niño pequeño, hasta porque se muerde un carrillo o tiene un proceso inflamatorio, se le va a inflamar el ganglio. El ganglio funciona como un filtro donde se estimulan ahí todas las células, los linfocitos, para la producción de anticuerpos y detener un proceso infeccioso o inflamatorio. Pero son ganglios que no crecen más allá de 1 centímetro. A lo mejor habrá enfermedades infecciosas o inflamatorias extraordinarias, como en el caso de la mononucleosis infecciosa, donde el ganglio llega a crecer hasta 2, 3 centímetros, pero la mayoría de los problemas infecciosos banales de las vías aéreas, cuando mucho hacen crecer los ganglios 1 centímetro, centímetro y medio, y una vez que ustedes dan tratamiento, ese ganglio involuciona.
Pero el ganglio que se mantiene grande, 1.5, 2 centímetros, por más de 2 semanas, ese ganglio ya no está bien. Hay que mandarlo o referirlo a una unidad donde se le pueda tomar una biopsia. Y no nada más podemos a lo mejor diagnosticar un cáncer o un linfoma, a lo mejor vamos a diagnosticar, no sé, una tuberculosis ganglionar, que eso no está erradicado en nuestro país, pero descartaríamos entonces que fuera un linfoma o una leucemia. Igual, una vez que tenemos una adenomegalia ya que no se modifica o incluso está creciendo, pues ya habrá que hacer otros estudios, la biometría hemática es obligada, la química sanguínea para ver cómo está el ácido úrico, una deshidrogenasa láctica, que todos estos son marcadores de proliferación de tejido linfoide, que nos hablaría o nos apoyaría más la decisión de tomar o no la biopsia, ¿sí? El encontrar una masa o un tumor en un niño nunca va a ser normal, sobre todo si está en sitios donde hay masas o grupos musculares grandes, que muchas veces así es la forma como hacemos el diagnóstico de un rhabdomiosarcoma o un sarcoma de tejidos blandos. Las alteraciones oculares que mencionaba ahorita, que con el simple examen del niño cuando llega a su consultorio, aunque no tengan un oftalmoscopio, nada más dirigirle el haz de luz de una lamparita como las que usan para ver la garganta, dirigírselo a las 2 pupilas, eso nos permite, si no le ven el reflejo rojo, mejor mandarlo al oftalmólogo para que le haga un buen análisis del fondo de ojo, porque así es como se diagnostican en los países desarrollados los estadios iniciales de un retinoblastoma. Cuando ya estamos viendo el ojo totalmente blanco o ya con proptosis, eso ya no tiene chiste. Y ahí ya el niño va a perder el ojo. Ya, de hecho, muchas veces se diagnostica porque perdió la visión, ¿no? Y la pérdida de peso, que en muchos de nuestros pacientes no lo vemos, porque sus tumores son de crecimiento rápido. Si lo están viendo en un paciente, es mejor analizarlo. Pero la pérdida de peso son pocos los tumores en donde lo vamos a ver. Sobre todo el ejemplo clásico es el linfoma de Hodgkin, donde la pérdida de peso sí es un signo importante, pero las leucemias generalmente no nos llegan desnutridas. El tumor de Wilms no nos llega desnutrido, el retino tampoco, pero el linfoma de Hodgkin sí es un dato muy característico y hay que investigarlo. La fiebre, decíamos, se presenta como fiebre de origen desconocido en el 10% de los casos y puede estar presente en el diagnóstico de algunos tipos de cáncer. Son pocos los tumores en los niños que causan fiebre. Son las leucemias, los linfomas, la cistiocitosis, el neuroblastoma y el sarcoma de Ewing también causan fiebre. Deben descartarse, por supuesto, ya habíamos mencionado, enfermedades infecciosas o inmunológicas, que son a veces más frecuentes que un cáncer, pero si ya se descartaron todas estas, tenemos que investigar que el niño tenga una leucemia. Hemos tenido 2, 3 casos de pacientes que iniciaron incluso tratamiento con esteroides, con metotrexato, con el diagnóstico de artritis reumatoide juvenil y eran leucemias. Siempre que vayan a iniciarle a un paciente con sospecha de una artritis reumatoide o una fiebre reumática algún esteroide o una púrpura, algún esteroide, siempre hay que hacerles un aspirado de médula ósea antes, porque puede ser una leucemia que está apenas empezando y no les ha dado tantas alteraciones en la biometría hemática. Entonces, ¿cuándo tenemos que sospechar cáncer? Cuando la fiebre sea intermitente o persistente, a pesar de que ustedes ya le vaciaron la farmacia de antibióticos encima y no mejora. Cuando tiene además de la fiebre síntomas sistémicos que ya hemos mencionado, como la palidez, la pérdida de peso, la sudoración, que estas dos, pérdida de peso y sudoración, son clásicos del linfoma de Hodgkin. La astenia y la dinamia, que pueden ocurrir hasta en cualquier enfermedad infecciosa, o bien cuando esté acompañada la fiebre de síndrome infiltrativo hemorrágico, a la exploración física, que decíamos son de los síndromes que integran el diagnóstico de una leucemia. La palidez generalmente la vemos que es, en la mayoría de los casos es progresiva, no mejora con hierro ni folatos, y es un dato que no debería de ocurrir, porque la anemia de un niño que tiene leucemia es una anemia normocítica normocrómica. Entonces, un niño que tiene anemia normocítica normocrómica nunca hay que darle hierro. Ese niño siempre hay que estudiarlo por la posibilidad de que tenga algo grave. La anemia de la leucemia, la anemia de la insuficiencia renal crónica, la anemia de las enfermedades inflamatorias crónicas, siempre es normocítica normocrómica. Y la anemia de la deficiencia de hierro es microcítica hipocrómica, o sea, nada que ver.
y no estamos, no estaríamos razonando si le damos hierro a un niño antes de hacerle un diagnóstico diferencial. Y la palidez también es